Pamela Anderson. Seguro que al escuchar ese nombre, lo primero que se te viene a la cabeza es la imagen de una mujer corriendo por la playa en cámara lenta, con la melena al viento y un traje de baño rojo que marcó una generación. Pero detrás de ese ícono de los 90 se esconde una historia mucho más oscura, casi turbia, una vida marcada por el abuso, la explotación y un ciclo de relaciones destructivas que parecían repetirse una y otra vez como si estuviera atrapada en un bucle cósmico. ¿Sabías que Pamela ha tenido 9 matrimonios y sin embargo sigue diciendo que solo amó verdaderamente a uno de sus maridos? ¿O que su vida comenzó en un pequeño pueblo en Canadá donde su niñez estuvo llena de secretos y traumas que moldearon su forma de ver el mundo? Como una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, fama y poder, terminó siendo una de las figuras más incomprendidas de Hollywood. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es del carajo TV y este es un perro que no me deja grabar. ¿Por qué? Y mientras vemos al rubio ahí detrás, vamos a hablar de una rubia, quizás la rubia más famosa de los años 90, quizás la rubia más famosa de la historia, no sé si tanto, pero está cerca, quizás está en el podio de rubias universales. Me refiero a Pamela Anderson, que, como bien sabrás, es una leyenda que ha estado dando mucho que hablar últimamente. Pamela Denise Anderson nació el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, un pueblito costero en Canadá. Pero no te dejes engañar por la postal de playas y naturaleza. Detrás de ese paisaje idílico, su hogar era un lugar lleno de conflictos y violencia. Sus padres, Barry y Carol, eran apenas adolescentes cuando la tuvieron y su relación estaba lejos de ser estable. Pamela creció viendo peleas constantes entre ellos, gritos que llenaban la casa y objetos volando por los aires. En una ocasión, Barry incluso estrelló el auto contra un árbol con su mamá embarazada de Pamela dentro. Sí, esa fue su bienvenida al mundo. Pero eso no fue lo peor. En su libro, Pamela reveló que fue víctima durante años a manos de una niñera que sus padres consideraban perfecta. La pequeña Pamela intentó proteger a su hermano de esa mujer y en un acto desesperado hasta deseó su muerte. En un giro que parece sacado de una novela oscura, la niñera murió en un accidente al día siguiente. Pamela estaba convencida de que tenía un poder mágico para matar con sus pensamientos. Imagínate crecer con esa culpa sobre los hombros, es una locura cósmica. Esa infancia rota la convirtió en una niña extremadamente tímida, como si viviera encerrada en un caparazón que no podía romper, pero también la hizo desarrollar una imaginación desbordante, su refugio para escapar de la realidad. Siempre estaba al aire libre, trepando árboles y persiguiendo hadas, recordó en una entrevista. Sin embargo, esas experiencias traumáticas sembraron en ella una desconfianza hacia los demás y, lo más importante, hacia sí misma, una herida que la acompañaría por décadas. La vida de Pamela dio un giro inesperado en 1989 durante un partido de fútbol canadiense. Un momento que parece sacado de una película. Pamela estaba en las gradas con una camiseta de una marca local, la Bat Blue, cuando de repente apareció en la pantalla gigante del estadio. En cuestión de segundos, toda la multitud comenzó a aplaudir y a gritar. Era como si el destino la hubiera señalado con un dedo brillante y le dijera: es tu momento. Esa aparición no pasó desapercibida. Poco después, Pamela recibió una oferta para aparecer en un comercial como la chica la Bat Blue. Pero eso era solo el principio. Su rostro comenzó a aparecer en carteles por todo Canadá y no pasó mucho tiempo antes de que la llamaran desde Los Ángeles. ¿Quién estaba del otro lado del teléfono? Nada más y nada menos que Playboy. La revista quería que Pamela apareciera en su portada. Pamela Anderson, la chica tímida de Ladysmith, como el centro de atención mundial. Pero esta oportunidad no vino sin consecuencias. Su novio de aquel entonces, Mike, no soportó la idea de que Pamela posara para Playboy. Le dio un ultimátum: si vas, esto se termina. Pamela, quizás cansada de vivir bajo las reglas de otros, aceptó la oferta. Esa decisión no solo marcó el fin de su relación, sino también el inicio de una carrera que cambiaría su vida para siempre. Cuando Pamela llegó al set de su primer shooting, confesó que estaba aterrada. Era tan tímida que me sentía paralizada, recordó. Pero algo cambió en ese momento. En sus palabras, posar desnuda fue como tirarse de un puente y liberarse. Pamela sintió que por primera vez estaba tomando control de su cuerpo y su sexualidad, algo que el mundo le había intentado arrebatar desde niña. Esa portada no solo la convirtió en una sensación internacional, sino que también fue el primer paso hacia un destino lleno de luces, cámaras y mucha controversia. Cuando alguien dice Pamela Anderson, la imagen que te viene a la mente es universal. Ella corriendo en cámara lenta con su
traje de baño rojo de Baywatch y por sobre todo un par de tremendos ojos. ¿Tiene unos ojos Pamela Anderson? No, hablando en serio, una de las cosas que hoy es más común es tener ciertos tipos de cuerpos porque es mucho más común que las mujeres se operen. Antes no era tan común, entonces ver ciertos tipos de cuerpos era algo fuera de la norma, es como los hombres musculosos. Durante mucho tiempo había uno, había dos, ahora tenés infinitos hombres completamente gigantes, lo cual hace que ya no llame tanto la atención porque es algo más normal de ver. Bueno, en la época de Pamela Anderson no era normal, era una cosa que llamaba terriblemente la atención. Y eso de alguna manera nos muestra un poco cuál es el poder que ha tenido Pamela Anderson de cambiar el mundo, ella y otras mujeres más, ¿no? Pero ella es una de las culpables de que hoy veamos mujeres con otras formas. Pero lo que pocos ven es el lado oscuro de ser un sex symbol mundial. El costo personal, profesional y, digamos, mental que eso tuvo en Pamela Anderson. Ser la mujer más deseada del mundo. Así que vamos a repasar un poquito cómo esa etiqueta marcó su vida, para bien y para mal. Desde su aparición en Playboy hasta el furor de Baywatch, Pamela no solo era la chica sexy, era la chica más sexy del planeta. El problema es que esa etiqueta le robó algo fundamental, la posibilidad de ser vista como una persona completa. Para muchos, Pamela dejó de ser Pamela. No era madre, no era actriz, no era mujer, era un objeto de deseo, era el producto empaquetado y vendido al mejor postor. Por ejemplo, los sets de grabación de Baywatch eran una jungla. Pamela no podía caminar sin que alguien hiciera un comentario sobre su cuerpo o su aspecto. Y esto no venía solo de los tabloides o de los fans. Los mismos productores y colegas contribuían a esta dinámica. En lugar de preguntarle por su trabajo o sus ideas, le preguntaban cosas como ¿cómo haces para que el traje rojo te quede así de bien? Una locura. Era como si su talento o cualquier aspecto de su personalidad fueran invisibles. Para Pamela, mantenerse como la más sexy no era una opción, era una obligación. La presión para encajar en un estándar imposible de belleza era cósmica. Su apariencia estaba en las portadas, en los anuncios y en los sueños de millones de personas, pero esa exposición tenía un precio altísimo. Pamela confesó que sufría una ansiedad brutal, que estaba constantemente preocupada por cómo lucía y que sentía que no podía envejecer. Porque claro, ¿qué pasa cuando la mujer más deseada del mundo deja de ser joven? En esa industria se acaba el juego. Ella misma lo dijo. Era como si estuviera interpretando un papel las 24 horas del día, pero no era yo misma. Pamela vivía atrapada en la imagen que el mundo construyó de ella. Cada kilo extra, cada arruga, cada mal ángulo captado por un paparazzi era analizado y criticado sin piedad. Y no estamos hablando de simples comentarios en redes sociales. Esto era primera plana de diarios y revistas. Pamela era vista como un producto que debía estar perfecto las 24 horas, todos los días. Lo más turbio es cómo esta imagen abrió la puerta para todo tipo de comportamientos abusivos y explotadores. Pamela enfrentó acoso, comentarios inapropiados y situaciones que hoy consideraríamos inaceptables. Por ejemplo, durante su tiempo en Home Improvement, uno de sus primeros trabajos en televisión, el actor principal Tim Allen la expuso desnudo como una especie de broma. ¿La excusa? Ahora estamos a mano porque yo ya te vi desnuda. Pamela relató esta experiencia años después, pero en ese momento tuvo que tragarse la incomodidad y seguir adelante, porque claro, ¿quién iba a escuchar a la chica sexy? Y esto no fue un caso aislado. Desde productores que la trataban como un objeto hasta colegas que la veían como algo decorativo en el set. Pamela se enfrentó a un ambiente donde la explotación era la norma. Incluso los paparazzi la perseguían sin descanso, invadiendo cada rincón de su vida privada. Hay fotos de ella embarazada en momentos de absoluta vulnerabilidad que fueron vendidas como si fueran mercancía. La privacidad simplemente no existía. Esta constante cosificación también tuvo un efecto devastador en sus relaciones. Pamela misma admitió que muchos hombres se sentían atraídos inicialmente por la imagen Playboy, pero luego la odiaban por ser algo más que eso. Quieren que seas un icono sexy, pero no soportan que también tengas personalidad o aspiraciones, dijo en una entrevista. Este conflicto llevó a relaciones tóxicas, muchas veces marcadas por celos extremos y comportamientos controladores. Su matrimonio con Tommy Lee es un claro ejemplo. Lo que comenzó como una relación apasionada y explosiva terminó en un caos absoluto, en gran parte por los celos y el control que él ejercía sobre ella. Y es que Pamela no solo vivió bajo la presión del público, sino también bajo las expectativas de los hombres que la rodeaban. Ser la mujer más deseada del mundo no significaba que la trataban con respeto o admiración. Más bien, muchos intentaban controlarla o explotarla, incapaces de ver más allá de la imagen pública. Al final, Pamela Anderson se volvió el ícono ¿de qué? De
esto que sucede en la industria, que es una mujer que se la explota al máximo y cuando el brillo empieza a bajar se la descarta completamente. Pero en realidad podríamos decir también que Pamela Anderson es una sobreviviente. Más allá de abusos, traumas, todo lo que sufrió, todos los golpes que recibió, ella logró cambiar la narrativa. Hoy habla abiertamente de todas las cosas que ha vivido, pero no como una suerte de victimismo, sino como una suerte de resiliencia. Porque siempre la quisieron reducir a un cuerpo, nada más. Ella demostró a través del tiempo que siempre fue mucho más que eso. Pamela Anderson no fue solamente el deseo de mucha gente, fue la realidad de mucha gente, porque Pamela ha tenido unas cuantas relaciones, otras cosas más cortas que relaciones, ha tenido algunos quilombos con sus relaciones y básicamente vivió una telenovela llena de caos, lleno de locura, pero sobre todo llena de tristeza. Obviamente su relación más emblemática fue la que tuvo con Tommy Lee. Empezó como un torbellino y terminó siendo un huracán devastador que se llevó todo puesto. Y seguramente muchos de los que están del otro lado habrán conocido esta relación cuando, bueno, en una cosa que se filtró, guiño guiño, una cosita que se filtró, porque quizás esta puede ser la primera situación donde una cinta privada no se filtró y sino que la filtraron sus protagonistas, como, bueno, ha pasado con tantas otras, desde Paris Hilton a Kim Kardashian, que han hecho carrera gracias a esto que explotó, reventó todo y finalmente eso les dio una carrera. Todo arrancó con una boda improvisada en una playa de México apenas 96 horas después de conocerse. Sí, 96 horas, porque en el mundo de Pamela y Tommy las reglas no existían, solo la adrenalina, pero esa misma intensidad que los unió también fue su perdición. Desde afuera parecía la pareja perfecta del rock y la televisión. Él, el baterista rebelde de Motley Crue. Ella, la diosa de Baywatch, pero puertas adentro, la relación era un campo de batalla constante. Los celos y las discusiones explosivas estaban a la orden del día y Pamela quedaba atrapada en un ciclo de amor y sufrimiento. La pasión que tenían era casi cósmica, sí, pero también destructiva. El golpe más bajo llegó cuando alguien robó su cinta íntima y la filtró al mundo. Imagínate estar en los años 90 sin redes sociales, pero con todo un planeta hablando de lo más privado de tu vida. Pamela y Tommy trataron de luchar contra el escándalo, pero no hubo forma de detener el tsunami mediático. Mientras otros se llenaban los bolsillos, ellos solo recibían burlas y una exposición humillante. Esa cinta marcó el principio del fin de su relación. El estrés, la presión mediática y la invasión de su privacidad intensificaron los problemas que ya tenían. En 1998, todo explotó cuando Tommy fue arrestado por violencia doméstica tras agredir a Pamela, y ese fue el fin definitivo de su matrimonio. Lo más loco es que, a pesar de todo, Pamela nunca dejó de buscar el amor. Después de Tommy, tuvo otras relaciones que siguieron un patrón similar, pasión inicial y caos total al final. Su matrimonio con Kid Rock, por ejemplo, terminó en un desastre lleno de insultos. Ni hablar de Rick Salomon, con quien se casó 2 veces y se divorció 2 veces. Cada nueva relación parecía una repetición de las heridas que llevaba desde su infancia. Pamela buscaba amor, pero encontraba tormentas. La filtración de la cinta no solo destruyó su matrimonio, sino que en cierta medida, al parecer, la destruyó a ella. Porque su imagen pública quedó completamente por los suelos. Eran otros tiempos, esto no era algo normal. Incluso el contenido de este tipo, la gente que trabajaba de eso, estaba estigmatizada de una manera terrible, y ella tenía una línea, ¿no? Estaba, digamos, mostraba, llegó a Playboy, etcétera, pero otra cosa no hacía, no iba más allá. Bueno, esto fue el más allá que la hundió completamente. Literalmente en los 90 pasó de ser la número 1 a ser un chiste mediático. Y obviamente las ofertas laborales cayeron en picada porque nadie quería ligarse a esto, a una cosa para adultos. Era una época donde eso que conocemos ahora como cancelación no existía. Literalmente lo que pasó fue una especie de cancelación temporaria de Pamela Anderson. Pero ¿cuál es la parte más loca de esta historia? Es que mientras ella era cancelada, Tommy Lee vivía su vida de rockero e incluso mucho mejor, porque vimos lo que hacía con Pamela Anderson, es un capo. Pero Pamela no se quedó llorando en un rincón. En medio del caos encontró una nueva razón para seguir adelante: el activismo. Usó su fama y su voz para luchar por causas que le importaban, convirtiéndose en una de las mayores defensoras de los derechos de los animales junto a PETA. De hecho, muchas de esas campañas usaron su imagen para captar atención, pero esta vez Pamela tenía el control de cómo quería ser percibida. Su activismo no se quedó ahí. También habló de temas como la pornografía
pornografía y la explotación de las mujeres, usando su propia experiencia como ejemplo de lo destructivo que puede ser objetivizar a alguien. Aunque seguía enfrentando críticas y burlas, este renacimiento fue tanto público como personal. Pamela empezó a explorar formas de sanar, desde terapias hasta cambios en su estilo de vida, y aunque su vida no dejó de ser complicada, demostró que era mucho más que la chica de la portada de Playboy o el ícono de Baywatch. Era una sobreviviente. Si hay algo constante en la vida de Pamela Anderson es la búsqueda del amor. Eso es algo que siempre buscó, y si bien a veces lo encontró, muchísimas veces también lo perdió. Se casó 6 veces con 5 hombres diferentes. Repito, 6 veces con 5 hombres. Si no te da la matemática es porque obviamente se casó 2 veces con uno. Y cada matrimonio, que es lo que parecía por sobre todo una montaña rusa, desde lo más bajo a lo más alto, sin escalas. Uno de los más llamativos de todos estos matrimonios fue el que tuvo con Jon Peters. ¿Por qué? Porque con este productor de Hollywood su matrimonio duró, escucha bien, duró 12 días, no 3, sino 12 días duró. Duró menos que un pedo en un canasto. Lo curioso es que después Pamela Anderson dijo que no consideraba ese matrimonio como algo real, fue básicamente una cosa impulsiva, y de hecho en cierta medida podríamos decir que duró 12 días porque los papeleos y los trámites y todas estas cosas tardan un poco, pero se dio cuenta que eso estaba acabado básicamente cuando empezó. Lo curioso es que a pesar de todo Pamela nunca dejó de creer en el amor. Su esperanza de encontrar a alguien que le ofreciera estabilidad y felicidad siempre estuvo ahí, incluso cuando las cosas terminaban de la peor manera. Pero el patrón se repetía una y otra vez. Empezaba con promesas y pasión y terminaba en drama y desilusión. Este ciclo de relaciones tóxicas no es casualidad. Todo parece estar conectado con su infancia y las experiencias traumáticas que vivió. Desde los abusos hasta la violencia en su hogar, Pamela creció con una idea de amor distorsionada, y eso se reflejó en las personas que eligió como pareja. Es un recordatorio de que las heridas emocionales no desaparecen fácilmente y muchas veces guían nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. A pesar de todo, lo más admirable de Pamela es que nunca dejó de intentarlo. Aunque la vida le dio más golpes que alegrías en el amor, ella seguía buscando esa conexión que tanto deseaba. Su historia es un testimonio de resiliencia, pero también una lección sobre los costos emocionales de no sanar lo que llevamos dentro. Después de años de escándalos, matrimonios fallidos, ser sex symbol, cintas que se filtran, etcétera, etcétera, tomó una decisión muy interesante Pamela Anderson. Dijo, adiós, me voy, ahí se ven, y volvió a su pueblo natal en Canadá. Algo difícil de entender para mucha gente porque hablamos de una mujer famosa, con dinero, etcétera, etcétera, posibilidades en Estados Unidos, pero para ella fue algo mucho más simple, volver a las bases, a las raíces. Una búsqueda de paz, podríamos decir, en el medio del caos que fue su vida. Pero lo más importante que sucedió en su regreso a Canadá es que empezó a enfrentar sus demonios internos. Ahí, lejos de las luces, lejos del bullicio de los paparazzi, empezó a reflexionar un poco sobre las cosas que había vivido en el pasado, y un poco también empezó a entender que no todo era culpa de los demás. Los matrimonios no fallaban porque los otros. A veces también ella había tenido culpa en cosas que le habían sucedido. Por eso lo interesante es que esto no fue una derrota para ella, el escape, el salir, fue básicamente una victoria. Porque lo que quiso hacer es empezar a tomar el control de todo y de su propia narrativa también. En esta etapa de su vida, Pamela adopta una nueva filosofía. Habla de amor propio, de perdón y de la importancia de aprender a estar sola. También empieza a redefinir lo que significa para ella el éxito. Ya no se trata de portadas de revistas o grandes papeles en Hollywood, sino de vivir una vida auténtica en sus propios términos. Pamela también decidió compartir su historia de una manera más íntima. A través de entrevistas y documentales mostró al mundo su lado más vulnerable, un lado que había sido ocultado durante años bajo la imagen de símbolo sexual. Este proceso no fue solo sanador para ella, sino también inspirador para millones de personas que veían en Pamela un ejemplo de resiliencia y valentía. Pamela redefinió lo que significaba ser una mujer en el ojo público. Fue una pionera en muchos sentidos, especialmente en cómo utilizó su imagen para abrir conversaciones incómodas. ¿Qué otras celebridades de esa época podían pasar de posar para Playboy a hablar de derechos humanos y medio ambiente sin perder relevancia? Pamela no solo sobrevivió a la industria, sino que también la desafió. En términos de representación, Pamela fue una figura polarizante. Para algunos, era un ícono de empoderamiento femenino, una mujer que aprovechó su belleza
para construir una carrera. Para otros, era un ejemplo de cómo la industria objetiviza y descarta a las mujeres una vez que ya no encajan en su molde. Pero esa dualidad es precisamente lo que hace que su historia sea tan interesante. Además, Pamela abrió el camino para muchas figuras públicas que, como ella, han tenido que navegar el delicado equilibrio entre ser admiradas y ser explotadas. Su influencia se siente incluso en la cultura pop actual, donde muchas mujeres han tomado las lecciones de Pamela y las han aplicado a sus propias carreras. Y lo más importante, Pamela logró algo que pocos íconos culturales logran: trascender su época. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no vemos solo a la chica de Baywatch, vemos a una mujer que, a pesar de todo, encontró una manera de transformar su dolor en propósito, dejando un legado que va mucho más allá de la pantalla. Y eso, mis frikis del carajo, es lo que realmente la convierte en una figura inolvidable. La gran pregunta es: ¿qué significa Pamela Anderson para vos? Si sos de cierta época, ya sé la respuesta, coméntamela por ahí abajo. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.